investigaciones. Lo segundo es que los temas, cuando uno realiza el bosquejo preliminar de temas, mejor, guárdame, por favor, se puede acuerpar, y se los comenté a varios, de libros. En libros, por favor. Muchas veces podrían encontrar ustedes al alcance de cómo es que podrían estructurar los temas dependiendo el título principal de cada uno de ustedes. De hecho, el plan, que espero tener oportunidad de colaborar con lo que ustedes han hecho, el trabajo depende del planteamiento del problema o del problema específico que ustedes encuentren con relación a una temática general. Uno agarra la temática general que les están presentando, por ejemplo, sociedad anónima. Yo, como estudiante, profesional, investigador, o lo que ustedes estén a su alcance, buenas tardes, adelante, un gusto. Muchas gracias, Carmen. Podrían establecer un ejemplo. Si me dan sociedad anónima, yo podría considerar que, si bien es cierto, existe la tendencia del uso de la TIC en el medio gubernamental, se han visto casos concretos que no todos manejamos las TIC. Entonces yo podría considerar que un planteamiento del problema podría ser cuál es la causa de la limitación desde el punto de vista jurídico, la no inscripción de las sociedades anónimas por el uso de las tecnologías TIC, ¿sí? En la ciudad de Guatemala, o en el registro mercantil de la ciudad de Guatemala, en el año 2015 al 2020. Eso es un breve ejemplo. Así es como, así de simple es como debieran ustedes establecer un planteamiento del problema, que lógicamente tiene una consecución, que por eso es el orden. Tendría que devenir de una justificación el por qué estoy haciendo un trabajo, para quién o para qué estoy haciendo este trabajo, y por qué el producto, por qué estoy haciendo un trabajo. En este caso, ustedes lo que van a hacer al final es una guía donde podrían poner ustedes, y sigo con el ejemplo de sociedad anónima, si se recuerdan en la mecánica de su propio libro, que yo traté de platicar de los antecedentes y de situaciones. De la misma forma es como uno elige los títulos de su trabajo. Sociedad anónima tiene que ver con los inicios del comercio, antecedentes del comercio, antecedentes históricos del comercio. Relación jurídica mercantil en Guatemala, 2. Relación tributaria en Guatemala, 3. Creación de sociedad anónima, 4. Así es fácil, miren, jóvenes. Lo que sucede es que muchas veces no le ponemos atención a la lectura y tenemos el material idóneo para hacerlo. Yo les entregué 2 libros. De hecho, lo hago mención porque me preguntaron de eso. Yo entregué 2 libros y tienen aparte una guía de la Facultad de Ciencias Económicas, donde les presentan inclusive un molde, por llamarlo así, modelo de cómo es que deben de presentar ustedes un plan. No debiera de existir ningún tipo de justificación para no poder decir no lo puedo hacer, no entiendo, no. Lo que hay que hacer es leer, lo que hay que hacer es analizar, lo que hay que hacer es comparar el modelo que tengo con lo que leí. Y de esta manera yo inclusive podría dar un checklist a lo que estoy haciendo. Pero vamos a ir en el camino. Yo lo dije, yo no vengo aquí a perjudicar a nadie. Mi intención nunca ha sido perjudicar a nadie. Pero tampoco podría yo, como dicen vulgarmente, pues no ser objetivo con relación de parte de mi persona, es muy personal. Solamente dejar trabajos y poner un 10. La verdad que eso no va conmigo. De hecho, yo me desvelo, yo estudio, yo trabajo fines de semana, y de hecho a la persona que me preguntó le hice mención que yo esperaba que sábado y domingo los 8 grupos a quienes ofrecí ayuda, de los 8 grupos ninguno hizo alguna mención, ninguna consulta, ningún mensajito y nada. Por lo menos yo quedé en el entendido que no hay ningún tipo de problema, porque si no hay preguntas, no hay problema. Entonces, o es que no sentían la presión del trabajo, o ya lo tenían avanzado. El día del martes, no sé, cada quien de los grupos sabrá qué avance tienen y qué clase de trabajo es el que van a entregar al final. En el entendido que ha sido comprendido lo que he platicado,
y si hubiera o existiera algún tipo de duda, yo con gusto siempre estaba anuente a resolverlas. Pero si no hay preguntas, jóvenes, nunca voy a adivinar cuál sería la limitación, cuál sería el no entendimiento y cuál sería tal vez la parte teórica de comprensión en la parte lectora de los libros que ustedes tienen en mano. Queda claro aquí, por lo menos los 8 integrantes que son líderes de equipo. Jóvenes, contéstenme en el mensaje de chat acá, por favor, los 8 grupos. Tengo el libro. Sociedad Anónima tengo otro libro. Sociedad Anónima tengo el Código de Comercio. Sociedad Anónima tengo algunos apuntes que logré apuntar aquí de las diapositivas y tengo el Código de Comercio, pero me voy a sustentar principal en la parte práctica de lo que tiene que ver esto del que les dije, inclusive les he comentado, del registro mercantil web. ¿Estamos claros, Yarina? Sí, licenciado, que con respecto a eso me quedó duda también, que los, así como en el registro mercantil aparece como crear la sociedad y todo eso, ¿se pone el documento, ¿cómo se llama? ¿Llenado o se pone en blanco como No, ilustración o solo escrito? Vean pues, como ustedes están dando una guía, entonces, un ejemplo, Juancito, y de una vez para que apunten. Cuando uno, y esto les va a servir para tesis, cuando uno realiza un informe, en este caso es teórico, ustedes están realizando un trabajo totalmente bibliográfico, y lo voy a explicar mañana cuando veamos las técnicas, les voy a compartir, y estas, en definitiva, lo que van a tener ustedes, y se los voy a compartir con mucho cariño, van a tenerlo ahí, y lo único que van a hacer de eso que está ahí, si lo pueden mejorar con lo que ustedes estudien, lo mejoran, y si no solo es checklist, lo dejo, lo quito, lo dejo, lo quito. ¿Por qué? Porque les voy a compartir la parte metodológica de los trabajos. Ya son ustedes los que dicen, este trabajo sí va a este sí, pero el trabajo de ustedes es teórico bibliográfico, porque no tenemos en sí nada práctico. Práctico quiere decir, si yo pusiera un trabajo, porque ustedes ya son auditores, contadores, peritos contadores, y tienen la fortuna de asesorar a alguna empresa, digámosle en el área de alimentos, y ustedes tienen esa expertise, y con su expertise ustedes van a poner de manifiesto una parte práctica. Aquí no, ustedes van a incluir dentro, llamémosle, el capítulo 4, una metodología de inscripción, o sea, no es práctico, es una guía. Entonces, Janina, pueden iniciar ustedes lo que ustedes entiendan con toda la lectura. Bueno, para la inscripción de la sociedad anónima se establece en el Código de Comercio que un capital inicial necesario y obligatorio es de 200, pero en el entendido... Es que eso sí lo tenemos. Lo que pasa es que me surgió la duda porque como estábamos empezando a recopilar los documentos, pues eran demasiados y supe que no iba a caber en 20. Ajá. Anexos, hablas de anexos. Ajá, exacto, porque como cada tiene su registro, va. Ya. Entonces, ahora mira, pues ya se iban a acumular muchas hojas. No, ahora Janina, como estamos en documentos digitales, no impresos, entonces para los demás, tomen nota. Anexos, los anexos no corresponden al trabajo. El trabajo en sí son 20 páginas, esencial y académico. Ahora anexos, siempre eso es exterior, eso no cuenta. Es contenido de los trabajos, pero nunca lo vayan a tomar ustedes si les dicen, la tesis debe de contener 100 páginas y van a pretender ustedes 80 páginas de anexos y 10 de trabajo. No, eso no. El anexo nunca cuenta principal en el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Janina, y a los demás? Un ejemplo, anexos. Inclusive vamos a ver nuevamente cómo son los índices. Anexos. Formulario de inscripción, un ejemplo. Formulario de acciones, ojo. Entonces vamos a dejar en anexos, por ser digital, solamente los enlaces, Janina, con nombre. Formulario de inscripción, el enlace. Formulario de acciones, el enlace, Janina. Muy bien, gracias, licenciado. Sí, de verdad que me resolvió las dudas. Gracias. Vaya, con gusto. Por eso le digo, pues, si no hay dudas, nunca lo vamos a lograr. Adelante, Silvia. Disculpen que ahora lo de último iba a ser esto, pero si quieren, terminemos. Silvia, adelante, por favor. Sí, disculpe, fíjese que en nuestro caso nosotros no nos tocaron sociedades y entonces nos tocó moneda digital y responsabilidad penal de las empresas, compliance penal. Entonces le quería preguntar,
¿cuál entregábamos primero? ¿Si el de la moneda digital o el de responsabilidad? Es que fíjate, niña, que te voy a decir algo. Tengo los temas concretos en general, pero fue tanta mi emoción de hablar con ustedes que no anoté en específico cómo se los había dejado. ¿Me dices qué temas son los que tienes tú? Es que a nosotros el número 25 era el tema de responsabilidad penal de las empresas. Y creo Ajá. que en moneda digital era el número 12. Ah, no, tú del 12. En orden, El Silvia. 12. Ah, 12. bueno. Por Ah, bueno, favor, listo, 12. está bien. Gracias. Disculpen, si tal vez no me supe comprender ahí, es lo que le acabo de manifestar a Silvia. En la numeración que hicimos, porque sí recuerdo, pero lamentable, tal vez no anoté en una hoja y no lo adjunté a mi agenda. Por favor, me disculpo por ese descuido, solo lo tengo en general en mi agenda. Va de esa manera, en el número, ese mismo orden, por favor. En el orden consecutivo que lleva del 1 al 25 y lo que solo quedaron 2 por cada grupo. No sé si alguien tiene alguna otra duda, jovencitos. Los anexos sí queda claro, ¿verdad, joven? En el caso de Silvia, que me acaba de mencionar, ¿cuál te toca primero, Silvia? Moneda digital, perdón. Moneda digital. Bueno, en moneda digital, esencialmente tenemos que ver cosas de Guatemala, porque estamos en Guatemala, Silvia. Entonces tenemos que acudir necesariamente a las políticas monetarias en Guatemala, que tienen una regulación esencial. Ese sería el marco general. Si lo queremos ver desde el punto de vista legal, porque este es derecho, constitucionalmente establece, y lo pueden ampliar ustedes con libros, por eso les digo, en algún momento lo mira uno fácil. La Constitución me establece el marco general, el genérico, la protección, el marco conceptual orgánico de lo que sería la moneda en Guatemala. Par de libros, lo complemento, Banco de Guatemala, la Junta Monetaria y lo que ustedes quieran. Y empiezo a desescalar. Inclusive podrían iniciar ustedes con la historia de la moneda, imagínense, que sería anterior. ¿Cuáles serían los orígenes de una moneda en general en el mundo? Después, Banco de Guatemala, pero no como Banco de Guatemala título, sino Constitución. ¿Quién regula la moneda? ¿Cómo es que se regula? Libros. Caigo o asiento a el quetzal y economía en Guatemala, el uso de la moneda, intercambio de divisas en Guatemala, y asiento puntualmente la moneda digital, Silvia. Esa es una sugerencia. No es Muy que bien, Lick. Gracias. En moneda digital solo te puedo decir, uno, que les hice mención, pero no recuerdo si lo compartí, la opinión que tiene el Banco de Guatemala con relación a la moneda digital, que solamente, inclusive la superintendencia, si ustedes llaman, es que ustedes ya acostúmbrense a quitarse la venda de los ojos y quedarse únicamente con un libro, con un cuadernito y ahora con el internet, no, jóvenes, para eso tienen teléfonos y no perder esos hábitos de poder investigar. Esos son trabajos de campo. Disculpe, Superintendencia de Bancos, disculpe, SIB, ustedes, ¿qué opinión les merece que las empresas utilicen la moneda digital? Y lo que te van a contestar para variar en Guatemala, disculpe, nosotros no tenemos una posición, solamente les decimos cuidados, lógico, por los trabajos de gente inescrupulosa que trabaja situaciones piramidales, esos son estafas, pero únicamente hasta ahí, no tenemos ni sí ni no, únicamente recuérdese que la moneda en Guatemala de circulación quetzal, hasta ahí. Banco de Guatemala, podrías investigar la opinión de las criptomonedas o moneda digital en Guatemala y la propuesta que está actual del uso de un quetzal digital, Silvia. Ahí ya te dejo a ti para que investigues. Gracias, Lick. Gracias. Ahí estamos. Ahí después me hablas del complaints. El complaints penal, solo les recomendé, y no sé si tienen la respuesta, si el artículo 38 del Código Penal es el complaints en Guatemala. No sé si me hiciste a favor. Ah, sí, Lick, ese sí lo tengo. Gracias. ¿Es el 38? ¿O no? Ay, permítame. Solo Ya reviso el trabajo, es que se me es que olvidó, no perdón. muy memorístico el número, no. Solo en un sistema amplio, al tener la ley ya lo encuentra uno. Ahorita, William, ahorita vamos y después el... Bueno, Silvia me contesta la respuesta. Adelante, William. Me levanta la mano, Silvia, por
favor. Solo una última duda, licenciada, para comprender bien. Entonces, el 19 de marzo se entregan los temas del 1 al que corresponde, ¿verdad? Y el 2 de abril serían el de las sociedades, que son los últimos numerales. Así comprendí sí. yo. Ajá, sí, es que ustedes tienen ahí el orden, William, que les pedí favor que me lo pusieran en la bitácora que voy a revisar y eso voy a actualizar mi agenda, espero que lo hayan hecho. Entonces, sí, la numeración ustedes las tienen, según recuerdo. Los 22 que se veían eran 3 por grupo, pero mejor decidí 2. Yo escogí porque sí lo tenía en mi agenda, pero de seguro lo escribí en una hojita, pero se me fue en algún caso tengo esas hojas, me va a servir para futuro. ¿Queda claro, William? Sí, licenciado. Gracias. Selvin, adelante. Es que yo solo le quería decir si me daba la opinión del bosquejo que hicimos nosotros. Mañana, Selvin, a las 8 de la noche. Sí, con gusto. Vemos ahí rapidito. Ahí lo vamos a ver rapidito a ustedes. Ya cuando empecemos a platicar ahí sí que a platicar del tema, se van a dar cuenta y pueden decir sí, no. Ahí solo decimos sí, no. Yo voy a ver solo títulos principales. Esto quiere decir capítulo 1 tal, capítulo, los subtítulos no. Eso se cargan ustedes. Pero podríamos analizar la base general para la particular y ustedes mañana van a entender cuando compartan la metodología por qué es importante y se van a dar cuenta que de ahí, ahora sí entiendo por qué el informe va de esta forma. ¿Está bien, Selvin? Sí, está bien. Gracias. Alexander, hazme un favor, disculpa. Ahí hay unas leyes naranja. Código penal. No lo tengo acá. Solo el nuevo. Bueno, jovencitos. Naranja, código penal. Pasame. Disculpen, jóvenes, solo porque no me gusta quedarme con preguntas al aire y Silvia, creo que no. Anoten, jóvenes, porque eso les va a servir. Les va a servir inclusive para lo que les compartí, que creo que ni lo leyeron. ¿Leyeron lo que les compartí hoy? ¿O lo vieron? Es un video. Sí, licenciado. Va, esto, viéndolo, no, nosotros no somos Estado. Ojo, nosotros no somos Estado. Bueno, a menos de que ustedes trabajen para SAT, Ministerio Público, lógico. Nosotros somos gente privada, particular, que nuestra profesión en muchas situaciones es defender. Entonces, nunca lo olviden. Complaints penal. ¿Sí? Cumplimiento normativo en el ámbito de materia penal, base legal, puntual en Guatemala, 2 artículos. Ustedes no son de derecho, pero les voy a dar 2 artículos. Primero, el artículo 10 del Código Penal, decreto 1773. Entre los elementos teóricos, en este caso, elementos positivos del delito, artículo 10 establece en Guatemala, jóvenes, la relación de la causalidad. Esto quiere decir que nosotros estamos bajo un principio de derecho positivo, que ya entienden ustedes que es de régimen legal, que el derecho penal puntual se establece bajo el régimen de causalidad. Esto quiere decir, en pocas palabras, causa, efecto. ¿Sí? Establece la ley una disposición con los elementos puntuales para establecer el cometido de un delito y de esa manera, con la teoría del delito, se puede establecer si la persona se adecua, se concreta o encuadra con relación al establecimiento de un hecho delictivo. Ese sería el primero. Segundo, artículo 38, que en ustedes van más para empresa o en lo mercantil, en este caso también tributario. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es el famoso complaints. Léanlo, imprímanlo, ténganlo. Ahí tienen ustedes leyes, imprímanlo y analícenlo. Por favor, eso les va a servir. De hecho, en el contexto de lo que les compartí. Artículo 38, por favor, léanlo, porque ya se les había comentado, primeramente Dios, ustedes vienen, como a otros les he compartido, disculpen lo vulgar, en una promoción que puntualmente van a tener la posibilidad de
poder aprovechar lo que están ustedes ejerciendo hoy en la universidad. Principal, que sean profesionales de calidad, con ventajas competitivas, pero sobre todo, jovencitos, que sean honestos y éticos. Eso es lo que necesita Guatemala. Y si de alguna manera lo que uno lee, ve, porque siempre van a ver ustedes connotaciones políticas, pero si seguimos en esa misma línea, ustedes van a tener la posibilidad de poner en práctica todo lo que han estudiado en la U, y sobre todo el aspecto ético, jovencitos. Permítanme, jóvenes. Entonces, que estamos hasta acá, jóvenes, con el cumplimiento normativo, complaints, penal. ¿Anotaron algo? Sí, principios y valores es elemental, jovencitos. Yo siempre lo he dicho. Ustedes, el éxito no es dinero. El éxito no es un renombre. Los renombres, a mí me encanta lo tributario, lo penal, derechos humanos. Pero lamentable a nivel mundial, porque no solo en la connotación guatemalteca, muchas veces los renombres se han forjado, y con el respeto de todos, a base de pura corrupción, y es lamentable. Entonces, que ustedes tengan esos principios, esa base, pero que valga la pena el estudio y todo lo que estamos platicando en algún momento con sus demás licenciados, ponerlo en práctica de la mejor manera, porque eso sería más o menos lo que vamos viendo con la SAT, con la CIVI, con lo demás, evitar o limitar a las grandes corporaciones del crimen organizado. Esto no es solo en Guatemala, esto es a nivel mundial. A mí me fascina cosas a nivel mundial, porque aprende uno, y no por menospreciar, aprende uno temas bastante elevados. Entonces, estos temas se ven mucho a nivel internacional. No solamente en Guatemala se ve la ilusión, la evasión, la corrupción a todo estrato, y ahí es donde entra, lamentable, cuando corporaciones de abogados, de auditores y toda esta situación de estados se organizan, pero para defraudar al Estado. Entonces, hoy se ve acá algunas pinceladas de parte de la SAT, pero de parte de nosotros, por eso les puse. Ustedes tienen que verlo desde la parte práctica de defensa. Entonces, temas importantes con lo que está haciendo la SAT ahorita. Uno, tienen que aprenderse y establecer un análisis de la Constitución. Dos, como estamos viendo, derechos humanos entra ahí. Tres, la interpretación de ley. Cuatro, las limitaciones que la ley, ojo con esto, el marco general que la ley establece en funciones y atribuciones de la SAT. Ellos están haciendo mención que lo hacen únicamente con relación, y ellos lo están viendo bien fumado, y con el respeto de Ovidio. Lo están viendo bien fumado porque dice, es que si está comprando carros de lujo, ¿dónde está el pago del impuesto? Pero yo lo veo bastante, ahí sí que muy amplio. Y nunca olvidemos la sujeción de ley, jóvenes. Anoten ahí de una vez cuando estén ustedes en el ámbito. La sujeción de ley, que tiene relación con causalidad. La sujeción de ley establece que los que están obligados a seguir por lo que establece la ley, por decirlo de alguna manera, y la ley interpretarla de forma restrictiva, son los empleados y funcionarios públicos. Ahí está sujeción de ley. Ellos se enmarcan porque la propia ley o constitución 154 constitucional los enmarca, los limita a que únicamente pueden estar en interpretación en un marco demasiado estrecho. En el caso de nosotros, no. Nosotros vamos a interpretar, como estamos haciendo valer derechos, en un marco muy general, pero siempre con el debido derecho, ¿sí? Con el debido respeto del Estado del Derecho. Pero bueno, esos son temas de otra clase. Entonces, ¿dónde nos quedamos, jovencitos? Disculpen, hoy sí ya tomamos, ya son las 1:30, la media hora que íbamos a agarrar al final. ¿En qué tema nos quedamos, jovencitos, por favor? ¿Acá todavía? Sí, nos mostró donde dice es consensual, el mismo, el de compraventa y todo eso. Veamos, ya anotamos qué se entendería por compraventa, ya expliqué por qué razón acudimos a la interpretación
o distinción de cada uno de los contratos al Código Civil. De hecho, está establecido en los artículos iniciales de centro y finales que el derecho común tiene que estar inserto o inherente en el derecho mercantil. Entonces, vamos en compraventa, ya entendimos cuáles son las obligaciones, cuáles serían en algún momento el saneamiento, ¿sí? Todo saneamiento. Traté de poner el contexto de una compraventa. Ya entendemos y hablamos, me recuerdo, del dinero, la procedencia del dinero de parte de una de las partes y de la otra parte la compra del producto para poderlo distribuir. Esto tratando un tema puntual mercantil de materiales o mercancías de consumo masivo. La garantía que ese producto, también el origen es legal. Esto pusieron ustedes el ejemplo claro, productos mexicanos que muchas veces en Guatemala, no digo todos, muchas veces entra o ingresa a nuestro territorio de una manera ilegal. Eso tratando el tema de esta actividad que realizan los contrabandistas. Pero bueno, entonces, ya se aprendieron las características de cada uno de los negocios o de los contratos, jóvenes. Si yo hago una consulta acá y lo voy a hacer de una vez, que para eso están estas herramientas. Pregunto, el contrato de compraventa bueno, vamos a ver, puede ser, y ustedes me van a contestar. 1. Ay, eso no me preocupa porque si no lo veo claro, esta falta de ortografía. Ay, Dios mío. ¿Se aprendieron, jóvenes? Lo que les acabo de preguntar. ¿Se aprendieron las características, jovencitos? No, licenciado. ¿No? Bueno, la verdad es que háganlo. Estamos iniciando, pero si no lo hacen, el problema es que esto es medular para el examen. Si no se lo aprenden, en el examen les va a ir fatal. Entonces, por favor, tenemos que tener claro. Díganme si ya tienen la encuesta ahí en mano, jóvenes, en sus pantallas. Sí, Contéstenlo, por favor. Contéstenlo, por favor. Y bueno, ahí estamos. Ahí estaríamos. Llénenlo, por favor. Solo 4 votos van. De todos. Son 74 jóvenes. Contéstenla. Esto es para ir midiendo situaciones de cómo identificar los contratos. Medular, es principal. ¿Cómo hago yo para identificar qué tipo de contrato tengo en mis manos? ¿Qué tipo de formalidad le debo de dar a un contrato? Para eso es que debemos nosotros dominar esta parte. Un ejemplo, en el aspecto de la compraventa, en algunas situaciones puntuales en el contrato, debe de realizarse puntualmente cumpliendo requisitos de solemnidad. Eso es esencial. Si no lo elaboro con esa solemnidad, lamentablemente no voy a concretar o no va a ser efectivo un contrato. Por otra parte, un contrato de compra-venta no es necesaria la formalidad ni la solemnidad, sino que únicamente, inclusive por el tráfico comercial que deviene en el aspecto mercantil, podríamos entender que pueden establecerse contratos mercantiles específicos de compra-venta únicamente
con un estrechón de manos o un contrato verbal. ¿Ya me contestaron, jóvenes? Solo 38 han contestado. Fíjense que contesten porque ya voy a iniciar a ver la asistencia. Con mucho respeto, yo se los hago saber a los coordinadores porque les va a afectar. ¿Por qué les va a afectar? Porque hay compañeros que no sé si estoy mal y únicamente dejan la computadora conectada. Esto también deviene a la tercera parte de la sesión del día de hoy, que se manifiesta evidentemente en exámenes. Adelante, Jacqueline. Lick, buenas tardes. Disculpe, solo escuché que puso una encuesta, pero no la encuentro. No sé en dónde estará. Compañeros, ¿quién me ayuda a Jacqueline? ¿Dónde la tienen? Jacqueline, si estás en teléfono, aparece en los 3 puntitos dice actividades y ahí está la encuesta. Y si es en compu, igual aparece un triángulo, un cuadrado. Un Y ahí triángulo, está un la cuadrado y encuesta. un redondito. Adelante, Karen. Ah, sí, ya lo encontré. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Adelante, Karen. Lick, disculpe una pregunta. Cuando mencionó lo de los vehículos, se me fue el internet y ahorita volví a entrar. Mi pregunta es, ¿qué es lo que mencionó de los vehículos sobre el impuesto? Ay, niña, linda. Me agarraste ese fly. ¿De qué estábamos hablando? De vehículos jóvenes. Me agarraste ese fly. En fly. Disculpe lo vulgar, en fly. De una vez fugado. ¿De qué hablé en vehículos jóvenes? No, yo creo que no, Karen. Pero bueno, lo que mencioné es esto de... Adelante, Jorge. No era cuando se refería a lo de la SAT, que si alguien tenía un vehículo muy caro, debería pagar impuestos por su procedencia. Ya, ellos están analizando la perspectiva de la circulación o la colaboración de información, porque hoy es fácil establecer que Marlon Socorro Mérida Barrios compró un vehículo de alta gama de $500,000 y sucede que en mis declaraciones juradas de impuestos gano 3,000 quetzales. Entonces ellos están aduciendo que por el control tributario yo debo de demostrar por qué compré ese carro y no he pagado los impuestos. Ese es el argumento de la SAT, Karen. Es de analizarlo y tratar de votar esa tesis. Sería establecer una antitesis. ¿Y eso también ocurre con los vehículos traídos de Estados Unidos? Todo, Karen. Karen. Disculpa, no miro muy bien. Karen, todo. Aquí entra todo. En el caso de compra de vehículos, ellos se refieren y se los explico. Y rapidito, miren cómo se emplean los temas. Lo que sucede cuando compramos vehículos, casas y situaciones, todas estas situaciones, ustedes como profesionales van a ser personas obligadas que van a tener el privilegio de estar inmersos en situaciones financieras. De hecho, es nuestra especialidad y yo podría, bueno, no lo hago ni lo voy a hacer, limitar a ciertas personas qué se puede hacer y qué no. ¿Por qué? Porque esa es mi expertise, esa es mi experiencia. Yo digo, esto no se hace por esto y esto tampoco por esto. Lo que sucede con personas inescrupulosas que muchas veces son testaferros de dinero, no tienen el conocimiento, ni mucho menos los corruptos o situaciones ilegales, y se empiezan a adquirir situaciones que directamente lo que hacen es darle alertas a los órganos de control, Keren. Entra con todo. Ok, pero referente al impuesto, ese impuesto sería parte del que ya se paga al traer el vehículo. No, es que ellos lo que están haciendo es que si yo compro un vehículo de $500,000, ¿dónde saqué $500,000 para comprarlo si yo gano 3,000 quetzales al año, 36,000 al año, pongamos? A eso se refieren ellos. Gracias. Adelante, Janina. Conforme eso, Lin tiene ahorros, supongamos que es de las personas que tal vez no confíen en los bancos o cosas así, porque en el tiempo de antes, pues así guardaban su dinero, ¿va? Entonces, no se podría igual hacer compra o se tiene que pagar ese impuesto, porque en realidad esa persona trabajó por él.
No es pagar impuestos, sino que ellos lo que están haciendo es manejar el Super BI, que es análisis, que se los recomiendo. Estudien Excel, pero con macros y con establecimiento de análisis de números, y dentro de los parámetros que ellos están utilizando es, si Marlon Socorro Mérida Barrios ha ganado desde el 2015, pongamos, al 2022, 200,000 quetzales, ¿cómo es posible que el día de hoy compre una casa de 1,5 millones y cómo compró un carro de 500,000, Yanina? Lo que tú dices es claro, es bastante claro, muchas personas no confían en el banco, pero recordemos que para todas transacciones nosotros estamos obligados a pagar impuestos. Esto quiere decir, un taller mecánico, por costumbre o mala costumbre, yo voy con el mecánico y me cobra 3,000, 4,000, 5,000. A menos de que yo, no sé, tenga por garantía pedirle la factura, se la pido. De lo contrario, le doy el dinero y me retiro, porque la garantía es de palabra. Entonces, en ese sentido es que la SAT está brincando hoy de cómo es que yo podría generar dinero sin estar pagando impuestos, Janina. Oh, ya. Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, aquí por eso les digo, esto no es tema de análisis, sería bonito. Las tesis y antitesis. La tesis de la SAT ya la manifestó. Ahora es las antitesis. En el caso puntual, un ejemplo. Yo soy Marlon Socorro Mérida Barrios, trabajo para 3 entidades, tengo asesorías, tengo clientes, yo facturo y tengo mi dinero, pero no uso tarjeta de crédito. Mi hijo es asesor de una empresa transnacional, gana muy bien, pongámosle fuera de lo que en Guatemala se acostumbra, y genera. No usamos tarjetas de crédito. Mi esposa usa tarjetas de crédito y todos los gastos se concentran con ella. Y ahí va a saltar la alerta. ¿Cómo es posible que X esté gastando desmesuradamente? Ojo con esto, desmesuradamente, y no trabaja, no factura, no trabaja, posiblemente sea un ama de casa y va a salir la alerta. ¿Y qué sucede? Hay que votar la tesis. ¿Por qué? Porque podría ser más o menos el ejemplo de Yanina. Pero si yo gano, señor, yo no uso tarjetas, pero ella sí. Y yo pago en las tarjetas, mi hijo paga las tarjetas. Y es cierto, gastamos hasta 20,000 quetzales al mes, pero es por nuestros sueldos. Pues. Entonces se vota la tesis de la idea. Eso es lo malo de tener, por decirles, un alcance muy limitado, porque aquí entran aspectos reales. Esto que les comento es real, no es de números. Y sí encuadra con lo de la SAT, pero el análisis de la SAT lo hizo una máquina. ¿Queda claro ahí, jovencitos? Sí, Lick, disculpe, así como en ese tema, ¿qué pasa si un caficultor compra un carro de esos y que obviamente cuando vende, supóngase el café, pues no pagan impuestos? Y ahí también los investigaría. De hecho, fíjate, Selvin, que los problemas más recurrentes es con los agricultores. Uno, yo he tenido casos donde en la carretera se les para y un agricultor en mano lleva 200,000, 300,000 quetzales de cosecha. Y eso no es lavado de dinero. Eso es lo que se está obviando, un requisito tributario. 1, 2, se está obviando la obligación de utilizar bancarización, Selvin. Pero eso se tiene que ir a aclarar a un juzgado. Y se solventa. De hecho, por ahí va, Selvin. La medida es esa, Selvin. La medida es, bueno, señores, si tú estás generando miles de miles, paga impuestos. ¿Queda claro, Selvin? No, bueno, sí, listo. Claro. Adelante, Keren. Licenciado, una pregunta en ese caso. ¿Qué procedería? ¿Multa o investigación nada más? Vean, cuando pasa un caso de estos, y algo rapidito, cuando sucede un caso de estos, pues estamos hablando puntual, un ejemplo claro. Un agricultor de piñas venía por carretera de El Salvador, fue a dejar su piña, cobró 350,000 quetzales. El camión y su carro. Él regresó en su carro y en su carro cargaba 350,000. Lo para la policía, no dio mordida, le registraron el carro abusivamente porque hay antecedentes ahí de situaciones que hay que parar carro. Y bueno, y resulta que era lavado, no podía demostrar la procedencia y todo, y se obligó a que se presentara ante un juez.
Ante el juez no hay lavado de dinero, no es persona involucrada en hechos delictivos, no es persona que esté involucrada en una estructura delictiva, como lo establece una ley penal, y la única razón que se ha hecho de esta manera es porque si vamos, y esos son casos reales, esa es la diferencia de un ideal con un caso real. Si nosotros visitamos la terminal a las 3 de la mañana, era lo que les comentaba, ese es el mercado bursátil. Hay efectivo, hay millones de millones. El juez, aún teniendo la ley en mano, no tiene agravantes para poder culpar, ni mucho menos quitar el dinero a una persona. De hecho, lo único que podría hacer es regule su situación, pague los impuestos de esta situación y acuda a la SAT y banco para que regule la bancarización y la SAT. ¿Queda claro, Keren? Sí, licenciado, gracias. Sí, eso es, estamos hablando lícito, lo que dijimos, lícito. Cuando es ilícito es diferente. Ilícito, ¿cómo lo voy a demostrar? De hecho, hay auditores, hay contadores públicos, hay peritos contadores, hay abogados, hay notarios que recomiendan en su ideal, que muchas veces para quitar un golpe de tráfico de dinero, y no se les vaya a ocurrir, porque aquí van a ver el tema de cosas mercantiles, inmediatamente sugieren que se elabore un contrato o una relación contractual o inclusive una cosa mercantil. Eso no funciona, no ha funcionado ni va a funcionar. Es difícil que funcione de esa manera. Exactamente lo único que hacen es involucrar a la persona que le piden favor, que como que prestó o dio un dinero, y entra involucrada en una estructura de crimen organizado. Es delicado. Hasta ahí, jovencitos, para continuar con el tema. ¿Estamos? Bueno, son cosas... Gracias, Lick. Gracias a ustedes, gracias. Son cosas reales que hay que tomar en cuenta. Por eso no piensen que están perdiendo el tiempo cuando leen. Entre más leen, entre más se preparan, así mismo van a tener la capacidad de poder, en algún momento, poder asesorar adecuadamente, es la palabra, adecuada. No correcto, lo correcto no existiría acá. Nunca digan una correcta asesoría, una adecuada a la medida de cada cliente. Porque por alguna situación podríamos también no dar lo que necesita un cliente y podríamos nosotros no cumplir correcta. Bueno, jovencitos, seguimos con el tema puntual de estudio. Bueno, entonces ya nos quedó claro el saneamiento, ya nos quedó claro que vicios o situaciones ocultas y procedencia, eso es importante, procedencia. La procedencia es importante que se garantice en este ámbito mercantil. Entonces, obligaciones concretas como lo tienen ustedes en el artículo 695 específico para este contrato, únicamente podríamos encontrar nosotros que nosotros tenemos la obligación de presentar y de adquirir los documentos que hagan constar dicha transacción. De hecho, existe la obligación, y eso la entendemos, de contraentrega, según los mecanismos, porque contraentrega no quiere decir recibo hoy, pago en efectivo. Muchas veces contraentrega se sobreentiende los mecanismos de tránsito o de tráfico comercial, el crédito, la tarjeta de crédito, la firma de un documento de crédito y cualquier otra situación que se presente en el caso puntual. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros realizamos algún tipo de compra y que por alguna circunstancia no es cercana el traslado de la misma? Entonces, obligadamente y máxime en países como Guatemala, en Guatemala también ustedes deben de hacer o tomar en cuenta cuando realicen este tipo de transacciones desde el punto de vista financiero, son el análisis de riesgos. En el análisis de riesgos van a encontrar ustedes cuando existen cosas en tránsito o cuando existe el envío en algún momento para establecer un precio de contrato, debe de evaluarse puntualmente los riesgos. A ver, ¿quién me puede decir qué riesgos existirían en el traslado de mercadería de aquí a Petén?
Jóvenes, ¿qué riesgos? Rápido. Son auditores. De robo. Que sea robada o algún accidente en el camino. Ahí estamos. Riesgos, percances, alguna cosa fortuita o algún accidente. Robos, hurtos, ¿sí? Pérdida, ahí entra pérdida, ¿sí? Por lo tanto, también en Guatemala, la gasolina, 2, las carreteras, por la manera como nosotros lo vemos con quienes tenemos la oportunidad de salir, y otra, el resguardo de la misma mercancía. Esto nos obliga a poder inclusive ya contraer obligaciones de tipo de seguro, pólizas de seguro. Sí, fallas, ahí en todo eso son riesgos. Entonces, la propia ley en el 696 establece que es obligada la figura de póliza de seguro. Y en Guatemala, pues no es excepción, entendemos que así es. También van a encontrar ustedes el estudio desde el punto de vista nacional, cómo es que debe de interpretarse el negocio de compra-venta. Ahí, por favor, lo leen ustedes en el código. ¿Qué se refiere? Libre a bordo o el famoso FOB. ¿A qué se refiere? Un costado de buque. ¿Y qué se refiere a CIF? El costo, seguro y flete. ¿Dónde es? ¿Dónde entra cada uno? ¿Y qué es lo que incluye cada uno de la forma de contratación cuando se adquiere algún tipo de mercancía? De hecho, vamos a tener la oportunidad, y anoten ahí en el código, vamos a encontrar dentro de estos artículos, anoten en algún lado, por favor, anoten ahí, tomar en cuenta, por favor, tomar en cuenta en su código, pueden ponerlo en el título en una horita, tomar en cuenta el estudio del contrato de compra-venta internacional de mercaderías conforme a la Convención de Naciones Unidas. ¿Y a dónde nos transmite esto? Esto nos va a transmitir a lo que vamos a tener la fortuna de estudiar con un grupo, por favor, a ese contrato. Y si quieren, anoten a qué me estoy refiriendo: a la compra internacional de mercancías. Es el contrato. Es el contrato, noten ahí. Mediante el cual el comprador se obliga a pagar y el vendedor se obliga a entregar mercancía o cosa. Usualmente le habla uno en términos civil, cosa. De manera final o intermediaria. Entre paréntesis, 2 empresas, dos países. Me dicen si ya, por favor.
Ya, jovencitos. Ya, va. En grande o subrayan. Tipos, pongan ahí. Tipos Incoterms. Incoterms. Este término lo van a exponer de toda manera con sus compañeros. Y dentro de los Incoterms podemos ver cómo es que se ha ampliado la modalidad del contrato de compraventa con los Incoterms. Y dentro de los Incoterms, cuando nos lo expongan, vamos a encontrar libre transporte, franco al costado, franco a bordo, costo flete, costo seguro flete, transporte pagados, transporte seguro, frontera, buque, muelle, y ahí van a encontrar un sinfín. Y vamos a tener la oportunidad de que nos lo logren, sería en este caso exponer nuestros compañeros que tienen a cargo ese tipo de contrato. A ver qué grupo le tocó, jóvenes, el Incoterms. Grupo 4. Grupo 4, vamos a tener la fortuna. Aquí solo es para que anoten en su código. Y ya vemos cómo es que se ha ampliado de forma convencional el contrato de compraventa. Solo anoten, base legal. Por ser convenios, base legal, vamos a encontrar Constitución Política de la República, ya les había comentado. CRG, Constitución Política, CP, RGs, y Convenio de Viena, y la ley pactada por las partes. Me dicen por favor si ya. ¿Ya, jovencitos? Ya, licenciado. Va, ahora vean. Gracias. Vean, como ya tiene la obligación de leer esa parte, todavía recuerdo hasta el número de página, creo que es la 42, si no estoy mal, de cuáles son los tipos de contrato, según el autor. Hoy, por favor, van a adicionarlo ustedes a los artículos que aparecen en la parte inferior. Esta parte inferior establece en el capítulo 5, en el 1587 al 1592, por favor, la división de los contratos. Y ahí pueden ampliar los tipos de contrato que tienen en su libro. Entonces, específico, para este tipo de contrato que estamos tratando de compra-venta, vamos a encontrar entonces entre ellos elementos personales. ¿Quiénes son los que intervienen ahí, jóvenes? ¿Qué elementos? Comprador y vendedor. Comprador y vendedor. Ojo, porque así es como viene el examen. Gracias, Luis. Elementos personales, comprador, vendedor. Ahí nos queda bastante claro. Elementos reales. No han leído nada, jóvenes. El objeto y el precio que tienen, ¿no? Ahí está la cosa y el precio. La cosa, nos referimos a mercancía, puede ser un objeto o mercancía, puede ser un bien mueble o bien puede ser un bien inmueble. Con relación a esto de bien mueble e inmueble, nuevamente hago acotación a lo que anteriormente estaba explicando de cómo es que identificamos
qué tipo de contrato debemos de elaborar o debemos de garantizar a nuestros clientes que se elabore de la mejor forma. Un ejemplo, ¿será que puedo hacer un contrato de mercancía de consumo, de forma verbal y de forma privada en un documento privado, joven? ¿Sí o no? Mercancía. Algo rápido, jovencitos. Alguien valiente para no hagamos dedocrático. Disculpe, ¿podría repetir un poco lo que he dicho? Un contrato de compra-venta de mercancía. Podemos elaborarlo de forma, o podemos realizarlo de forma verbal, o en su defecto, en un documento privado. ¿Y ya entienden ustedes que es un documento privado? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque para garantizar el tráfico mercantil, facilidad, inmediatez, rapidez, todo rápido, lo puedo hacer. No necesita ningún tipo de los requisitos necesarios, que ya entendemos que son necesarios. Pero pregunto, ¿será que un contrato de compra-venta de un bien inmueble lo puedo realizar de forma verbal y en un documento, o en su defecto, en un documento privado? Sí, pero no lo coloco. Sí, pero no lo coloco. ¿Quién más? Gracias, Brittany. ¿Alguien más? Pues sí se puede dar el caso, licenciado. Ya. Vean, este tipo de negocio no. ¿Por qué no? Porque un bien inmueble obliga a la ley por tener un registro, yo ya lo había explicado. Los bienes que tienen registro necesariamente es necesario cumplir con el registro de solemnidad. En este caso, no. Ya lo había explicado. Aquí es no. entonces donde se aplica la factura cambiaria. No, tampoco. En un bien inmueble, para poder dar esa traslación del bien, únicamente en una escritura pública. Aparte es que cuando yo compro, firmo un contrato de compromiso, que muchas veces lo que hacen es aquellos contratos de ofrecimiento de compra de venta, ¿sí? A futuro. Y únicamente lo que me están cobrando son cuotas, que es muy aparte. Pero cuando se hace una compraventa per se, van a encontrar ustedes que es en una escritura pública. ¿Y qué hacen las empresas? Me obligan a la escritura pública e inmediatamente lo que hacen ellos es la registran, pero en el mismo acto registran una deuda, una hipoteca. Entonces, esa situación es la que debe de quedar clara. Factura cambiaria en negocios de bienes muebles. Escritura pública, los bienes que tienen registro. Ejemplo, los bienes inmuebles que tienen registro, bienes inmuebles, ejemplo. Otro ejemplo de este caso es las armas de fuego. Las armas de fuego no puedo comprarlas de segunda mano mediante un documento privado ni de palabra. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen un registro. Se debe realizar en escritura pública porque la ley así lo regula. ¿Queda claro el ejemplo, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, entonces ahí nos queda. Ahora bien, en el entendido que hice la pregunta, porque ahora voy a ver estas características, estas modalidades, esta división, tipología que tienen ustedes en el libro, y yo hice una consulta. Pregunté, ¿el contrato de compraventa puede ser gratuito? ¿Sí o no? Tengo quienes me dijeron sí, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahí está, porque ese contrato es oneroso. Entonces, por favor, yo estoy dando el ejemplo para que vean cuando se sometan al ejemplo, y estoy insistiendo, por favor, nuevamente, identifiquen. De hecho, van a hacer un cuadro, no lo vayan a dejar de último, con lo que platico acá. Al final, tal vez el día martes voy a dar cuáles serían las columnas, cuáles serían los ejemplos, y vayan rellenándolo, porque eso al final les va a servir para el día del examen. Entonces, entre las preguntas hubiera preguntado,
El contrato de compraventa de bienes muebles o de mercancía es un contrato consensual, es un contrato conmutativo, es un contrato de traslado y es gratuito. ¿Falso o verdadero, jóvenes? Falso. 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 Es necesario, y se lo suplico, lean la información. Entonces, no es que uno pretenda estar poniendo trampas en los exámenes, sino que la idea es leamos, pero leamos y analicemos bien. Bueno, entonces, para no adentrarme mucho a situaciones que van a tener la obligación de leer, adelante. No, licenciado, cuando se hace una compra por medio de una agencia en el contrato de compra-venta, ¿quién es el representante de la venta? ¿La empresa a la que contrató la agencia o la agencia? Permíteme, ahí no entendí. ¿De carros me estás hablando? De una compra y una venta, cuando hay una agencia en medio, ¿el vendedor de ese contrato sería la empresa o la agencia que está encargada de vender? Pero, ¿qué está vendiendo Jorge? Cualquier cosa, o tengo mal entendido el término de agencia, disculpe. Bueno, lo que sucede bueno, aquí veamos dos cosas. En el término agencia podría entrar que es una agencia dependiente de una matriz. Eso es claro, es la misma empresa únicamente con una sucursal, como comúnmente se conoce en el ámbito mercantil en Guatemala. Pero puede ser una agencia totalmente independiente. ¿Por qué? Porque yo en un área represento a la empresa, pero es un negocio totalmente distinto. Lo único que estoy haciendo yo, siendo agencia del producto, sin ninguna relación de dependencia. Es mi empresa, es diferente a la matriz. Depende del contexto, Jorge. Bueno, gracias. Bueno, entonces, volviendo a lo mismo, vamos a entender entonces los elementos reales, los elementos personales, el elemento formal, que es el que acabo de mencionar. Este es el elemento formal. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista mercantil y de mercancía, entendemos que no existe ningún tipo de formalidad por el tráfico mercantil. De hecho, ya dije, puede ser de forma verbal. Pero cuando interviene un bien, una cosa que tiene la obligación de registro, el ejemplo puse, un bien inmueble, en este caso, pues para las empresas que se dedican a eso, armas de fuego de segunda mano y otros, es necesario una escritura pública. Y ahora pregunto, y cuando trato un tema de compra-venta de un vehículo, ¿mediante qué documento podría establecer yo la compra-venta de un documento, joven? Jóvenes. Adelante, Jorge. No me sé el nombre del documento, licenciado, pero que yo sepa, para los vehículos hay que tener una documentación de quién es el vehículo, ¿no? Para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Así que creo que tiene relación con eso. Sí, de hecho es relación, pero ¿qué documento es, jóvenes? No puede ser que ninguno tenga idea de esto. El título de propiedad. El famoso, ahora le llaman certificado, Eduardo. ¿Alguien no tiene unos reciente ahí? Yo creo que ya le quitaron el nombre de título. Ahora creo que es certificado de propiedad. Solo investiguenlo. Investíguenlo porque había un poco de confusión en la certeza jurídica de ese documento. ¿Por qué? Porque al final no podría nombrárselo como título de crédito a un documento que tiene una emisión de índole tributario. Entonces solo corrijamos, por favor, y tal vez alguien tiene uno reciente y me verificas que ya no diga o dice entre lo último, certificado de propiedad. ¿O tiene otro nombre, por favor? Adelante, Luisa.
Ahí estamos, ya le quitaron, gracias Eduardo y gracias Luisa, ya no tiene el nombre de título. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este sentido habría que, primero, si fue mediante una agencia de carros directo, me dan una factura. Y esta factura es el título de propiedad. Y ojo, ya hice mención que existe un registro para los bienes muebles. ¿Es así? Jóvenes, ¿o no? Licenciado. Existe. Muy aparte o diferente es que no tengamos el hábito ni la costumbre entre la circulación de patrimonio a usarlo. Pero ojo, este es en el ámbito particular. En el ámbito mercantil se sugiere que esté netamente registrados los bienes donde corresponda de una propiedad. Porque recordemos, los bienes de una empresa muchas veces pueden ser objeto de alguna litis. Entonces, por tenerlos en alguna forma no registrados ni evaluados como corresponde, entonces muchas veces podríamos nosotros perder patrimonio, o la empresa perdería patrimonio. Por eso es obligación y hay que hacerle el llamamiento a las empresas porque la necesidad de eso. Adelante, Jorge. Una duda, licenciado, en la compra y venta de títulos valores, esos se registran también. En alguna parte, en el registro de propiedad. Sí, ahí, y vamos a verlo. De hecho, les voy a compartir cuáles son los mecanismos de registro desde el punto de vista mercantil, llámese el Ministerio de Economía, Jorge, y ya ustedes pues podrían ampliar el tema con el cuadro de datos que les voy a compartir. Tal vez me recuerdan en el grupo, por favor. Entonces, licenciado, esos títulos valores y títulos de crédito no se pueden solo comerciar a simple voz. ¿O sí? No, eso nos va a tocar cuando entremos al análisis. Ojo, esto nos va a tocar cuando entremos al análisis de las cosas mercantiles. Títulos de crédito. ¿Por qué? Porque yo les hice mención a ustedes inclusive. Vamos a establecer inclusive que por la falta de un título podríamos en algún momento volver anulable un título de crédito. Entonces es importante que estos requisitos esenciales se cumplan, porque esto se ve, como les dije, no aquí a viva voz. Esto lo vamos a ver cuando entremos en algún momento a una litis, a un problema, a algo que se vaya judicial. Uno como defensor o promotor de una demanda evalúa esos elementos, porque partiendo de ese elemento es como podemos decir, florece o no florece una demanda. ¿Está claro, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, ya para ir terminando por la hora. Entonces ya tenemos los elementos, ya vimos el elemento formal. Ya nos quedaría a nuestro estudio entender cuáles son los caracteres puntuales de este tipo de contrato. Entre ellos los que tienen en pantalla. ¿Sí? Primero ya entendemos que en el 1790 el Código Civil podríamos encontrar generalidades de este contrato, porque el derecho común nos amplía las disposiciones generales de cada uno de ellos. Pero podríamos decir entonces, es un contrato de cambio, es consensual, es oneroso, es conmutativo, es bilateral y es traslativo de dominio. Ya ustedes quedan a cargo de poder estructurar o, en su defecto, aprenderse cada uno de los términos o instituciones jurídicas principal para su práctica profesional o para secundar para el examen, por favor. No sé si tienen alguna duda con relación a los tipos de negocio de compraventa en el ámbito nacional, que entendemos que es el FOB, el tránsito, el CIF, por favor, el FAS. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. ¿No? Bueno, entonces,
Estos pues son fáciles, no necesita... Solo anótenlo, como les digo, al final, cuando les toque la exposición del Incoterms, en ese momento es cuando van a exponer cada uno de ellos, porque son varios, no solo uno ni dos, son varios tipos de contrato que vamos a tener la fortuna de poder escuchar. Ahora, cuando hablamos de promesas de venta, que puntualmente también existe la figura jurídica. En este caso, yo promesas de venta puntual las he visto en dos tipos de negocio. Desde el punto de vista de bien mueble, carros, y desde el punto de vista de bienes inmuebles, también es utilizado esa famosa promesa de venta. Entonces, solamente anoten, por favor, los artículos correspondientes al término o contrato promesa de venta. Me dicen si ya anotaron los artículos, por favor. Y también anoten de una vez en el artículo, eso es para estudio, para entender de qué forma o de qué manera yo podría desligarme o desvanecer la obligación contractual. Entonces anotan la rescisión de contratos, que está contenida en el 1579 al 1586. Y en esos artículos van a entender ustedes cuáles son las disposiciones desde el punto de vista común o civil para poder en algún momento rescindir algún contrato que no satisface a mis intereses. Esto también se utiliza mucho. ¿Ya notaron esos artículos? Son solo para estudio, jóvenes. Eso les va a servir. O a menos que estudien ya derecho, van a tener la posibilidad de leer todo el Código Civil. ¿Ya notaron, jovencitos? Como ya entendemos el manejo de riesgos, ya entendemos el manejo de los seguros que son necesarios en el ámbito guatemalteco. Únicamente en el 705, si por alguna circunstancia en un contrato de compraventa de mercancía, y esto llámese que muchas veces vienen totalmente selladas la mercadería y no puede comprobarse su estado, en este caso, en el 700 días, establece cuál sería la manera para poder en algún momento hacer reclamos. 705, manera correcta para realizar reclamos. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunos países, llámese Estados Unidos, exigen las famosas, pero no recuerdo si son, perdón, yo ya les había dicho este término, pero de las famosas, no sé si licencias se hablan, las licencias comunes a nivel internacional. No sé si alguien anotó el término de las licencias internacionales estandarizadas, jóvenes.
que me recuerdo que les hice mención. Alguien que me colabore. Las ISO. Ustedes anotaron. Las ISO, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan del término ISO? Sí, licenciado. ¿Y quién es el que las emite? Anotaron. Yo me recuerdo que di el nombre de la entidad. Pero bueno, muchas veces a nivel internacional y Estados Unidos, eso es uno de ellos, existe la obligación de comprar estos estándares de a nivel internacional para garantizar estas situaciones. Llámese el estado de las mercancías, el cuidado de las mercancías, la sanidad de algún producto. Entonces, por eso es que muchas veces en algunos países limitan el ingreso de productos, pero es por esta razón, para la calidad y el reclamo. Disminuye el riesgo para poder realizar los reclamos. Con relación a la promesa de venta, el Código de Comercio en el 706 únicamente establece que no existe alguna limitación, y por no existir limitación establece que no existe algún límite de tiempo, que debe de ser pactado estrictamente por las partes. $706, jóvenes, anoten ahí, 706 al promesa de venta. Y me dicen si ya anotaron, jovencitos. Ya, licenciado. Ya, va. Entonces, en este caso, ya nos quedaría, por favor, leer el 1790, por favor, que explica a partir de ese artículo conceptualización o disposiciones legales. Por favor, se leen el 1548, que establece, o a partir de ahí, lo del saneamiento, y el 1559, Código Civil. Todos los artículos que estoy mencionando son del Código Civil. Estaremos tratando el tema del saneamiento. Y cuando hablamos, anoten ahí, ya solo para lectura, de las obligaciones, 1809 y 1825, comprador-vendedor. Y si quieren, solo pongan en mayúscula o en el Código de Comercio. Ahí pongámoslo al inicio o al final de estos artículos. Artículo 1812. Por favor, del Código Civil. Este específicamente trata el tema de qué se entendería por entrega de mercadería o producto. Y ahí tienen ustedes las disposiciones, cómo es que podríamos interpretar la entrega de la mercadería o de la cosa. ¿Alguna duda, jovencitos? ¿O todo claro? Todo claro, Lick. Todo claro, bueno. Entonces solamente, como siempre lo he manifestado, por favor, siempre lectura. Siempre lectura. La lectura, ya acá, como les digo, es más fácil, solo tal vez complementando algún tip, alguna situación o casos como los que ustedes han manifestado que de alguna manera tienen relación. Por favor. Y en este caso, pues yo me despido de ustedes ya me duele la garganta. Disculpen. Link, disculpe.